Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos. En esta ocasión les vengo a platicar cómo cambiar los sonidos predeterminados de nuestro dispositivo Android. Para eso yo utilizo una aplicación que se encuentra en el Play Store, Audex se llama. Yo ya la tengo aquí instalada. Vamos a ir al contenido. Notificación de Audex es una ayuda sonora que proporciona retroalimentación audible para muchos eventos del sistema, como hacer clic, tocar, deslizar en la pantalla, apertura, cierre de ventanas y menús, desplazamiento, realización de gestos, pulsación prolongada, etc. Diferentes sonidos se asocian a los eventos que se produzcan. Después de que la instalamos, vamos a configuraciones o ajustes, luego accesibilidad, y ahí te sale la aplicación, la activas. Luego después vas a ajustes. Yo ya tengo aquí abierta la aplicación. Activar. Configuración. Audex Settings. Ajustes de volumen. Botón. Tocar 2 veces. Aquí es para modificar el volumen a tu gusto, 10%, 20%, entre otros, o simplemente ponerlo que se modifique junto con tu volumen multimedia. Establecer eventos, botón. Vamos a entrar aquí en establecer eventos. Aquí es donde vienen los diferentes sonidos. Ir arriba, botón. Event Settings. Evento clic. No. Interrupt. Escuchar el sonido clic. Aquí yo tengo en este momento predeterminados los de VoiceOver. VoiceOver vienen siendo los sonidos del sistema iOS de los teléfonos iPhone. Vamos a escuchar el de clic. Evento tocar, no. Evento tocar y retirar, no. Evento foco interactivo, no. Esto es cuando llegamos al borde de la pantalla del inicio. Cuando estamos a mero arriba que queremos seguir deslizando, ese sonido sonará. Evento foco pasivo, no. Interruptor. Este es al contrario, cuando llegamos al final de la pantalla. Pulsación prolongada. Evento desplazamiento. Escuchar el sonido para desplazamiento, botón. Este es cuando deslizamos nuestro dedo. Evento iniciar gesto. Evento finalizar gesto, no. Escuchar el sonido para seleccionar, botón. Evento cambio en la ventana. Este es cuando cambiamos de aplicación en cualquier ventana. Evento cargador conectado. Evento cargador desconectado. Evento pantalla encendida. Evento pantalla apagada. Esos son los sonidos predeterminados del sistema iOS. Deslizaré mi dedo rápidamente a la izquierda para ir a cambiar los otros sonidos, a mostrárselos. Escuchar el sonido para tocar y retirar. Event Settings. Combinación de sonidos actual VoiceOver. Lista desplegable. Innovex en la lista 6 elementos. Vamos a tocar 2 veces. Escuchar los de Innovex. Ir arriba, botón. Event Settings. Combinación de sonidos actual Innovex. Lista desplegable. Estos vienen siendo los sonidos predeterminados que trae el Samsung, todos los Galaxy o Notes. Evento clic, no. Evento tocar, no. Evento tocar y retirar, no. Evento foco interactivo. Evento foco pasivo. Pulsación prolongada. Evento desplazamiento. Evento iniciar gesto. Evento finalizar gesto. Escuchar el sonido para seleccionar, botón. Evento cambio en la ventana. Sí. Evento cargador conectado. Evento cargador desconectado. Escuchar. Evento pantalla encendida. Escuchar el sonido. Evento pantalla apagada. Sí. Interruptor. Escucha. Estos son todos los sonidos que vienen en este modo. Voy a mostrarle los demás, pero no los calaré. Eso ya los dejaré para que ustedes los escuchen cuando instalen la aplicación. Solamente vamos a ver los nombres.
Escuchar el sonido para tocar y combinación de sonidos actual Innovex, lista. VoiceOver. Talkback. Tocar 2 veces. Los que usamos el lector de pantalla Talkback, los que ocupamos de accesibilidad de este tipo, ya sabemos cuáles son los sonidos de Talkback. Classic Talkback. Tocar 2 veces. Es este otro modo de sonidos. Eso los dejo ya para que tengan curiosidad y revisen la aplicación. Muchas gracias a todos los que ven mis videos. Por favor, compártanlos. Muchas gracias a todos los que me ayudan. Sigamos creciendo. Muchos saludos a todos. Hasta luego. Bye bye.